Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo les va? Me encanta poder saludarlos. Vivimos de cuarentena y de esto te quiero hablar. Peligros de la cuarentena. Este es el temita que hoy te quiero compartir. ¿Cuáles son los peligros de la cuarentena? Mirá, mientras yo te doy ahí algunos datitos de los peligros de la cuarentena, con gente que ha hablado, con lo que pasa en casa mismo, bueno, me encantaría que vos puedas agarrar un papelito y escribas ahí los peligros o los riesgos de la cuarentena que vos tenés en tu propia casa, porque primero está bueno saberlo, segundo está bueno eso, dejárselo a Dios en oración para que nos pueda ayudar. Pero bueno, mirá, en una cuarentena pasan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los peligros que tenemos o de los riesgos que hay en la cuarentena es que, bueno, no podemos salir. Y al no salir no estamos en contacto con las personas, todo el contacto que tenemos con el exterior es por medio de los celulares, por medio de internet. A veces lo tenemos, otras veces no, pero lo cierto es que muchas veces hasta te pudre la cabeza ya estar en contacto con todo eso, te hace mal. Otro riesgo de la cuarentena, bueno, no podemos hacer tanto ejercicio, no podemos jugar, no podemos salir a correr, los pibes están en casa. Bueno, al que le gusta la fritanga es un problema porque las tortas fritas cuando llueven, los buñuelos, en fin, de todo, y la panza se sigue criando. Otro riesgo que tiene la cuarentena, otro peligro de la cuarentena, es que estamos en casa todo el tiempo. Y cuando estamos en casa, por ahí un gesto, una mirada, una palabrita de más, se empieza a hacer cada vez más grave y de repente detona en un peligro de una peleita en la familia, cosas que no nos gusta que pasen, que no nos gusta que nuestros hijos lo vean, que lo sufran, que no nos gusta enchincharnos con los hijos, pero a veces que la tarea, que la hace, que no la hace, que ayuda, que no, en fin, se arman unos líos, peligros de la cuarentena. Otro peligrito de la cuarentena con las personas que comparto y me llaman y a modo pastoral para poder ayudarnos entre todos, es que no podemos ir a la iglesia. Y esto es un verdadero peligro porque, bueno, nos pone angustiados, nos pone mal, nos pone triste. Qué mejor que ir a la iglesia, estar con los hermanos, ese abrazo que nos consuela, esa oración cuando uno está mal y te retira y te dice vení, vamos a orar juntos. No hay cosa mejor que eso. Pero bueno, no podemos estar ahora en este tiempo, pero sí tenemos la bendición de poder estar en contacto. Por eso, para mi iglesia, yo le puse una frasecita linda que es aislados pero acompañados. Qué privilegio tenemos de estar acompañados. Bueno, hay un montón de peligros, ojalá que vos hayas pensado los tuyos, pero hay uno que sí me encantaría que sepas y es el que quiero hablarte hoy. Un peligro que tenemos nosotros los cristianos en la cuarentena es enamorarnos tanto de Jesús, tanto, que lo único que deseáramos es vivir exclusivamente para Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque los muchachos de Jesús y las mujeres que le seguían tuvieron el privilegio de tener una cuarentena con Jesús. Y cuando tuvieron esa cuarentena, sus vidas cambió para siempre. El Señor le propuso un cambio en su carácter. Anotá, primero, un cambio en su carácter. Segundo, les propuso un cambio en el conocimiento, en cómo conocer a Jesús y cómo conocer a ese Jesús ahora que obraba por medio de ellos. Y tercero, le propuso un cambio en su compromiso con el Señor. Estas personas, estos muchachos y estas mujeres cambiaron sus vidas para siempre. Mira, la palabra cuarentena viene de 40 y en la Biblia la palabra 40, bueno, siempre está asociada a un cambio. Por ejemplo, para nombrarte algunos ejemplos, dice que en el mundo llovió 40 días y 40 noches y una sola familia se salvó. ¿Cuál? La de Noé, la que decidió cambiar creyéndole a Dios, ¿no? El mundo cambió para siempre. Por ejemplo, dice que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí y la historia cambió para siempre. ¿Sabes por qué? Porque cuando Moisés bajó con la tabla de los 10 mandamientos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto antes de llegar a su tierra prometida y vas a ver, y te invito a que googlees por internet, la importancia de los 40 en la Biblia, ¿no? Siempre que pasaron 40 días o 40 años, Dios habló y algo cambió.
Pero con Jesús hubo 2 40. Yo solo te quiero hablar de uno, pero mirá, la Biblia cuenta que Jesús estuvo 40 días en el desierto en ayuno y oración. Después de eso vino la tentación del enemigo a Jesús, que todos nosotros conocemos, y después de eso vino el ministerio público de Jesús. Jesús se dio a conocer y el mundo cambió para siempre. Ahora Jesús tuvo otros 40 y fueron los 40 días que tuvo con sus discípulos y las mujeres que le seguían después que Jesús resucitó. Todos nosotros sabemos que Jesús vino al mundo, que murió y sabemos que al tercer día resucitó y se le apareció a sus discípulos que estaban en el aposento y dice la Biblia que con ellos estuvo 40 días y le propuso estos cambios, un cambio en su carácter, un cambio en su conocimiento de Jesús y un cambio en su compromiso. Y después de que estos muchachos tuvieron una cuarentena con Jesús, dieron vuelta al mundo. Esta es mi propuesta y el desafío. Que aprovechemos esta cuarentena, sean 40 días, 28 días, 50 días, no importa, que aprovechemos para que Dios impacte tanto en nuestras vidas que lo único que nos interese sea solo Jesús. Mira, para que vos veas que es verdad, te invito a abrir la Biblia y si no, por ahí puede aparecer el mensajito también de la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Yo te voy a leer 3 versículos por amor al tiempo, pero en Hechos capítulo 1 relata esto, que Jesús se le aparece a los discípulos, relata que estuvo 40 días con ellos, relata la propuesta que el Señor Jesús les hace y después de esto la ascensión de Jesús, ¿no? Jesús se va al cielo, los discípulos y las mujeres que estaban ahí lo vieron y bueno, la gran promesa es que el Señor iba a volver. Y de hecho todas estas cosas que están pasando en el mundo es como que, yo siento esto, ¿no? Como que Dios está subiendo el volumen de las trompetas, le llamo yo, ¿no? Sube el volumen de las situaciones que están pasando porque Jesús viene prontito. Es una bendición que tengas a Jesús en tu corazón, pero este mensaje te tiene que desafiar a que después de esta cuarentena, bueno, o incluso en medio de ella, sientas tanto la necesidad de hablar de Él, que bueno, podamos contarle esto a tantos corazones que van a estar sensibilizados. Mirá, dice así la palabra de Dios. ¿A quién es Jesús? Hablando de Jesús, ¿no? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndose durante, ahí viene la palabrita, 40 días, la cuarentena de los discípulos y de las mujeres con Jesús, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, ¿de qué les hablaba? Del reino de Dios. Bueno, sí, pero ¿cómo puede ser? Si Jesús estuvo 3 años hablándole del reino de Dios. Bueno, pero ahora hablaba del reino de Dios y los muchachos y las mujeres que seguían a Jesús lo entendían de otra manera. ¿Por qué? Porque el Señor abrió su conocimiento. El primer cambio, el cambio del conocimiento. Y estando juntos, dice el verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mirá vos, ¿no? Jesús acá lo que hizo es cambiar su conducta. Porque estos muchachos tenían su carácter, pero ahora se entendieron, se dieron cuenta de que su carácter tenía que valer para poco, que lo importante era reflejar el carácter de Jesús. Así que le obedecieron, así como en tantas otras oportunidades no obedecieron, aún teniendo a Jesús, acá sí obedecieron y se quedaron en Jerusalén. Y dice el verso, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí, que era la de Juan 14, la promesa del Espíritu Santo. Voy al verso número 13 y 14, dice así, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y lo nombro porque es importante para el tema del carácter, y Judas, hermano de Jacobo. Este Judas Tadeo no era Judas el que había traicionado a Jesús, que ya se había ahorcado sin pedirle perdón a Dios por esto que había hecho, ¿no? Verso 14 importante. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos y cambió el compromiso de estos muchachos. Queridos amigos que me están escuchando, 3 cositas cortitas y me voy. Jesús le propuso un cambio en el carácter de estos muchachos, de estas personas que estaban cerca de él. Mirá, estos muchachos, los discípulos de Jesús, no eran bebé de pecho, no eran tiernitos, suavecitos y mansos, no eran lo que vos y yo pensamos del reflejo de Jesús. Tenían su carácter y bien que expresaban su carácter. Mirá, el punto máximo de expresar el carácter de estos muchachos, ¿sabés cuándo fue? Fue cuando tenían que estar cerca de Jesús. ¿Qué hicieron estos muchachos? Se escondieron por temor, le negaron a Jesús. Pedro lo hizo en forma activa, pero los otros lo hicieron en forma pasiva porque se escondieron. ¿Por qué? Porque el carácter de ellos los llevó a reflejar su temor más que lo que Dios podía hacer en ellos. ¿Qué es el carácter? Bueno, mira, sencillito, te digo, el carácter es lo que nos define. El carácter, ¿qué es? Esto que nosotros tenemos, cómo somos, cómo respondemos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo nos aguantamos, eso es lo que refleja nuestro carácter. ¿Viste? Cuando vos te dicen una cosa y saltás y te dicen saltaste como leche, ¿por qué te dicen eso? Porque decimos que tenemos un carácter impulsivo, ¿no? Cuando nosotros, nos pasan determinadas circunstancias y nos guardamos, no decimos nada, bueno, dice, no, lo que pasa es que vos tenés un carácter que te llevas todo por dentro, las cosas hay que sacarlas. Bueno, el carácter es lo que a nosotros nos define como persona. Y estos muchachos tenían su carácter, ¿no? Mira, como para darte algunos ejemplos. Pedro le cortó la oreja a Malco. Lo venían a buscar a Jesús y Pedro sacó una espada y le iba a cortar la cabeza. Como no le apuntó a la cabeza, el otro se corrió y le cortó la oreja. Eso no habla de un carácter parecido al de Jesús. Vos te imaginás, ¿no? Bueno, mirá, otra cosa del carácter. Pedro, Juan y Jacobo eran amigos, discípulos de Jesús, cercanos de Jesús. Jesús los llevó a un evento único que era cuando él, se transfiguró, dice la Biblia, tomó el reflejo de Dios, y ellos 3 estuvieron ahí, los otros no estuvieron. Pero ¿sabés qué pasó cuando volvieron de ese evento? Se pusieron a pelear, porque querían ver quién iba a estar más cerca de Jesús, quién iba a ocupar el lugar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Mirá vos el carácter de estos muchachos, que en vez de pensar en el privilegio que tuvieron de ver a Jesús en esa situación, pensaron en su propio bienestar, a ver cómo podían ellos obtener un lugar más lindo ahí cerquita de Jesús. Ese era el carácter. Y acá te leía Simón el Celote. ¿Sabés quién era Simón el Celote? Era un tipo de armas tomar. Los celotes eran personas que en el tiempo de Jesús se infiltraban en la gente y liquidaban a los líderes políticos. ¿Cómo lo liquidaban? Bueno, con un sable bastante famoso, que tenía una forma de una curva, entonces se lo colocaban en la parte de las túnicas de atrás y se iban detrás de las personas y cuando no se daban cuenta giraban el arma y liquidaban a las personas. Este era el carácter de este muchacho y así todos. Pero el Señor les propuso un cambio en su carácter. Que su carácter no sea el de ellos, no sean ni la impulsividad de ellos, ni el temor de ellos, ni el fraude de ellos, ni el escondido de ellos, sino que comiencen a expresar el carácter de Jesús. Y estos muchachos lo lograron. Después de este encuentro, decidieron obedecer a Jesús como nunca antes lo habían hecho. Ya no era su vida, ya no era su carácter, era intentar ser reflejos del carácter de Jesús. Acaba el primer desafío. Tenemos unos días para poder estar más cerquitas de Jesús. Y en estos días te desafío a que podamos cambiar eso de nuestro carácter que no está favoreciendo nuestra vida espiritual y empezar a reflejar el carácter de Jesús. ¿Cómo te lo imaginas a Jesús? Así es como nosotros tenemos que ser, con ese amor, con esa paciencia, con esa contención, con esa energía cuando las cosas no estaban bien. Vos te acordás, ¿no, Jesús?
cuando entró al templo. Las cosas no estaban bien, pateó todo, tiró todo. Con esa energía en tirar de nuestras vidas las cosas que nos están haciendo daño, nuestros pecados, nuestras cosas ocultas, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, nuestras mentiras, nuestras trampas, tirarlas, porque nosotros tenemos que empezar a reflejar el carácter de Jesús. Tenemos unos días para seguir afianzando el carácter de Jesús. Has visto cómo has cambiado, ¿no? Vos te has podido dar cuenta, antes cuando no tenías Jesús en tu vida y ahora que lo tenés a Jesús. Bueno, ese cambio tiene que seguir haciéndose y cada vez más grande. El Señor nos permite una cuarentena. ¿Para qué? Para ayudarnos a mejorar nuestro carácter y que nuestro carácter sea más parecido al carácter de Jesús. Segundo, el Señor cambió también, acá como la Biblia lo dice, su conocimiento. Uno puede decir, bueno, pero a ver, los muchachos de Jesús estuvieron cerca de Jesús, lo conocieron a Jesús, descubrieron sus milagros, sus prodigios, sus señales. Vos te imaginás, Juan dice que si tendrías que escribirse todas las cosas que hizo Jesús no alcanzarían la tinta del mundo. Lo que tenemos acá en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es un apéndice, una cosita chiquitita, una muestra gratis de todo lo que hizo Jesús. Estos muchachos, todos los que hizo Jesús, lo vieron en primera persona, lo conocieron a Jesús. Pero ahora empezaron a conocer a un Jesús diferente, no porque Jesús haya cambiado, sino porque ellos entendieron lo que Jesús quería hacer en el mundo y lo que Jesús quería hacer con sus discípulos para el mundo entero. Juan 24 dice que el Señor, cuando se les apareció, les abrió el entendimiento. Después Pedro escribiría en la carta de tercera de Pedro que hay una cosa que vale la pena en la vida hacer, que es conocer a Jesús. Bueno, el apóstol Pablo también lo escribió a los Corintios y le dijo, si hay algo que se tienen que llenar en su vida, que sea del Espíritu Santo de Dios. Queridos amigos, estos muchachos, después de esta cuarentena, volvieron loco al mundo entero. Estos muchachos cambiaron su carácter, cambiaron su conocer, conocieron lo que Jesús quería hacer en el mundo y lo que Jesús quería hacer con sus vidas para el mundo entero y lo hicieron. Volvieron loco al mundo entero. No le temían a nada ni a nadie. No les importaba hablar en las calles, en las iglesias, golpear las puertas, hablar con los líderes religiosos, enfrentárseles, decirles, si vos me querés matar, matame, no importa, muero por amor de Jesús. Estos muchachos recorrieron el mundo entero y dieron vuelta al mundo de un lado para el otro, 12 personas, llevando el estímulo a otras personas, y así se hizo un regadero de personas que hablaron de Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocieron qué es lo que Jesús quería que pase con ellos. Y ahí entramos nosotros. Tenemos unos días para estar con Jesús y para poder entender el valor que nuestras vidas tiene para Dios. Yo no te conozco, no sé dónde estás, cómo llegaste al Señor. Lo único sé, y estoy seguro de eso, es que tu vida tiene un valor para Dios increíble. Y que vos y yo podemos ser testigos del Señor porque le aprendimos a conocer de otra manera. Y las personas fuera de nuestro círculo, los que no tienen a Cristo en su corazón, están desesperados por entender y aceptar lo que vos y yo aceptamos. Mira, estos son tiempos difíciles, ¿no? El tema de la pandemia, está todo el mundo asustado, el laburo, si labura, si no labura, si se enferma, si pierde algún familiar querido. Nosotros también estamos asustados, pero tenemos una gran garantía: Jesús en nuestros corazones. El mundo muere por eso. Y vos y yo, que tenemos esta verdad, tenemos la obligación de mostrarle a las personas lo importante que es Jesús. Querido amigo, conoce a Jesús en tu vida. Lo podés conocer porque te lo pueden enseñar como ahora, porque lo podés leer en la Biblia, pero también porque lo podés mostrar. Qué bueno sería
que nosotros mostremos a Jesús. ¿Vos te imaginás el vecino tuyo que se agarra de los pelos y está desesperado por la situación que está pasando? Y vos, tranquilito, va y le golpea la puerta y te dice, a ver, bueno, la puerta, la ventana, detrás de la ventana, porque estamos en cuarentena, no se puede salir, pero, che, y ellos te preguntan, che, ¿cómo haces para tener tanta paz? ¿Cómo haces para sentirte tranquilo en esta tormenta? Y ahí aparece el conocer a Jesús. No, lo que pasa es que yo conocí a Jesús. La paz que yo tengo no es mía, me la da Jesús. Yo estoy confiado en que Él tiene todo bajo control, lo liquidaste. Y esa persona va a decir, yo quiero tener lo mismo que vos tenés. ¿Por qué? Solo y exclusivamente por conocer un poquitito más. Tercero y último, estos muchachos cambiaron su compromiso. Estos muchachos cambiaron su compromiso. Se comprometieron con Jesús de una manera tan grande, que no les importó nada en la vida más que anunciar a Jesús. Todos estos muchachos, después, al final, y la pasaron media fea. Bueno, murieron como muere todo el mundo, pero la pasaron media fea. Pero ¿sabés qué? Su vida tuvo sentido, porque el compromiso lo llevó a hablar de Cristo y a no callarse y a mostrarle a Jesús por todos lados. Mira, hay una frasecita que los que tienen más años de cristiano están tan acostumbrados a escucharla, que dice, nosotros no somos una religión, sino que somos una relación con Jesús. No te enojes, yo humildemente te digo, no somos ni una religión, ni vamos detrás de una relación simplemente. Nosotros somos lo que Jesús pidió que seamos, reflejos de Jesús. Eso somos, ni religión ni relación, reflejos de Jesús. El Señor pidió que nosotros podamos mostrar el nombre de Jesús a todo el mundo. Por tu vida y por la mía, somos reflejos de Jesús. Yo quiero llevarte la carga del compromiso que Jesús te cargó en las mochilas el mismo día que vos lo aceptaste como Salvador. Esta es una mochila grande. Las personas van a entender que Jesús vive, que Jesús resucitó, que Jesús tiene poder, que tiene autoridad, que nada se escapa de su mano. La gente lo va a entender porque te va a ver a vos con tu compromiso espiritual y a mí con mi compromiso espiritual, como lo vieron a los muchachos, a los discípulos de Jesús en aquel momento. Y entonces vamos a ser sus fieles testigos. Y entonces así vamos a poder llegar a más personas con un fervor especial. ¿Qué fervor? El de poder estar comprometidos con el Señor de una manera incondicional. El apóstol Pablo escribió y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Querido amigo, te quiero generar la carga del compromiso que el Señor Jesús nos cargó en estas palabritas. Muchachos, son ustedes, le dijo a Jesús. Y hoy nos dice, muchachos y mujeres que siguen a Jesús, somos nosotros. Tenemos un compromiso especial. Y en esta cuarentena, o pasada la cuarentena, tenemos que ser como esas hormigas que van y se arrasan con todo. Pero no porque nosotros queremos tener una altura social o queremos conseguir un determinado puesto, sino porque amamos a Jesús y sentimos su compromiso en nosotros, la carga que Él nos dio a nosotros. Que esta cuarentena podamos enamorarnos de Jesús de una manera tal que lo único que nos quede sea poder llevar a otras personas esta verdad. Que el Señor nos ayude a cambiar esas cositas de nuestro carácter que no tienen que estar. Hay cosas que no tienen que estar, que nos ayuden, pedirle a Dios. Que el Señor nos ayude en esta cuarentena a poder conocerle de una manera especial. Conocer
el valor que Cristo tiene en nuestras vidas. Finalmente, que el Señor nos ayude a poder sentir el compromiso, la mochila que Dios puso en nuestros corazones el día que le aceptamos. Y que podamos ser fieles reflejos de Jesús. Puede ser que en tu casa vos estés solito y que no haya personas que tengan a Cristo en el corazón, en tu casa, puede serlo. Mirá qué valor que tienen estas palabras. Puede ser que tengas familiares que no conozcan a Cristo. Mirá el valor que tienen estas palabras de Jesús. Bueno, puede ser que tengas amigos que no tengan a Cristo. Mirá el valor que tienen estas palabras de Jesús. Pero sobre todo, mirá el valor que tienen estas palabras de Jesús si vos y yo podemos sentir que podemos cambiar, que podemos conocerle más y que podemos comprometernos con Él de una manera que nada nos puede separar de Él. Que este sea la oración de este domingo. Te invito a terminar con una oración, ¿sí? ¿Te parece? Y que podamos disfrutar de este tiempo en comunión, estando orando y, ¿por qué no?, pidiéndole al Señor que retoque en nuestras vidas esas cositas para hacernos fieles testigos de Jesús. Cerrá tus ojos. Amado Dios, gracias por este día, Señor, por lo que tú nos permites disfrutar. Gracias porque tú permites este tiempo y nosotros tenemos que estar encerrados en casa y tenemos problemas, tenemos preocupaciones, pero yo quiero pedirte que hoy nuestro único problema sea enamorarnos de Jesús de una manera que nunca más decidamos alejarnos de vos. Señor, toca de nuestro carácter las cositas que están mal para que podamos tener un carácter parecido al de Jesús. Señor, te pido que toques nuestro conocimiento de vos, que podamos sentir el impulso de conocerte, escucharte, cantar canciones cristianas, poner mensajes de Dios en nuestros celulares, escuchar devocionales, todo, Señor, pero sobre todo que podamos mostrar el conocimiento al mostrarnos en las personas y que ellos vean en nosotros el carácter de Jesús. Señor, que tomemos decisiones firmes de compromiso espiritual. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que podamos tomar decisiones firmes de compromiso. Señor, esto es lo que decido para mi vida. Y todo lo otro va desde ese plano para atrás. Ayúdanos, Señor. Tú has elegido personas comunes para que den vuelta el mundo entero hablando del amor de Cristo. Y nos has elegido a nosotros que somos comunes y nada sobrenatural tenemos y queremos cumplir con la misma misión. Dar vuelta al mundo diciendo de que Jesús es la única oportunidad. Bendecí nuestras casas, nuestras familias, nuestras emociones, nuestra economía y que nos podamos encontrar pronto en la iglesia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Querido amigo, nos vemos. Dios te bendiga ricamente y no te olvides que esto es lo único que nos da verdadera valor a nuestras vidas. Estamos en contacto pronto. Chau, Dios te bendiga.